estamos organizando este evento académico y cultural. Como les decía, la conferencia se llama Malicia en Mandinga y está a cargo de un maestro, un profesor de cultura de aquí en la universidad, que es profesor de capoeira. Estamos hablando del licenciado en educación artística de Unicatólica, Edgardo Mosquera Forero. Él hace parte también de la Fundación Guagua. A lo mejor les dirá en pocas palabras qué es la Fundación Guagua, qué trabaja, qué hace. Igualmente es esgrimista y capoeirista. Sin tanto preámbulo, le damos la bienvenida a Edgardo Mosquera Forero. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues esta es una gran oportunidad. Realmente soy de las personas que estoy malo para estar en esta parte y haciendo este tipo de ponencias. Soy más artista, me gusta más estar haciendo esgrima o capoeira o teatro, danza, otras cosas. Pero en esta oportunidad quiero demostrar un poco como la historia de la malicia y la mandinga. Dos palabras que etimológicamente significan totalmente lo contrario. Malicia viene más de mal, de algo más asociado al diablo. Mandinga es una palabra, es un apellido africano, los mandinga. Pero en la práctica de la capoeira, el esgrima, machete y bordón, estas palabras corporalmente tienen el mismo significado. Malicia o mandinga. Un capoeirista es mandinguero, es un capoeirista que usted no le puede leer los movimientos del cuerpo. Cuando un esgrimista es malicioso, es la misma situación. Pero la idea de esta conferencia, o de esta charla, es que sea una charla realmente. Entonces, para poder contar un poco la historia del esgrima, machete y bordón y de la capoeira, hay que empezar como que de cómo es que llega. Entonces, es hablar un poco de la diáspora. Ahí sí me gustaría que alguien del público, los que quieran hablar, para ustedes, ¿qué fue la diáspora? ¿Qué piensan que fue la diáspora? Los del curso de Historia y Cultura del Pacífico. ¿No? ¿Capoeiristas? ¿Cómo? Sí, ¿qué más para usted fue la diáspora? Y pongámoslo más centrado a la conferencia, la diáspora africana. Capoeiristas, capoeiristas. La movilización que tuvieron los grupos afroamericanos, en este caso hacia Latinoamérica. Listo, eso es un... Diáspora, ahí una chica. Mire, Yo, la verdad es que no me han enseñado, pero está en Wikipedia. Pues dice que es como, más bien es como a raíz de esa migración, es como la depresión o sensación de depresión o desasosiego que sentían las comunidades al migrar de sus tierras nativas a otros países. Eso. Bien, por ahí estamos. Sí, tenemos como claro que es la diáspora. Esta investigación que yo hice tuvo una base importantísima. Aquí está mi compañera, ya sabe que fue nuestra base, que es la parte musical. ¿Por qué? Porque tanto la capoeira como la esgrima fue difícil seguir como una línea para poder descubrir un poco las prácticas o los orígenes de estas artes. Entonces, para yo poder hablar un poco de la diáspora, traigo un videito muy cortico. Es una canción de capoeira. Les pido disculpas, está en portugués, pero es una forma como entender qué es la diáspora.
Listo. Bueno, la diáspora es como esa forma en que capturaron a los pueblos africanos en las costas y los trajeron a América. Una forma de regalos, porque era la intención que ellos tenían. La diáspora fue esa forma como se arrancaron a ese pueblo africano en todas sus condiciones. La esclavitud tiene tres momentos. El primero es África. Yo soy afrodescendiente, me reconozco como afrodescendiente y gracias a esta investigación me di cuenta que tengo apellidos africanos muy cerca, por cosas de familias que no lo heredé. Pero África era un territorio que no era una maravilla. Muchas veces los afrodescendientes hablamos que África era el paraíso. No, África tenía sus problemas estructurales muy fuertes. También tenía una práctica de esclavitud, pero no, esa esclavitud africana no era nada que ver con la esclavitud que generaron los europeos hacia América. Habían guerras entre tribus, clanes, pueblos, y capturaban a las personas y ellos automáticamente pasaban a esclavos. Pero ese esclavo tenía la oportunidad tenía la decisión después de un tiempo de quedarse o irse. Muchas veces se quedaban porque ya generaban relaciones, conseguían familia. Eso. La diferencia en la esclavitud fue que se arrancó, se trajo en ese navío negrero a América. ¿Ya? Entonces, ese es un primer momento, como la canción lo habla, digamos. Ellos eran reyes, eran sabios, eran guerreros, eran campesinos y fueron arrancados. Mestre Peixinho y Mestre Tony Vargas lo encargan en esta canción. Si lo entendieron, ese es el primer momento. El segundo momento, ese también más preocupante, es el viaje. Un viaje en esa época entre África y América duraba 3-4 meses. No se ha podido recoger exactamente cuánta gente fue que se sacaron de África. Los que más se han acercado son unas personas de Estados Unidos que consiguieron los mapas, unos registros. Dicen que aproximadamente unos 12 millones de personas. O sea, es como fue la población de Cali, Barranquilla, Bogotá. Esa fue la cantidad de personas que... El registro no se puede decir exactamente si fueron 12 millones porque también había piratería. Entonces, eso es otra cosa de la parte de la historia de ese viaje. En ese viaje se practican muchas cosas, digamos. Una de las cosas que uno va recorriendo y va investigando la historia afro es que había práctica de suicidio, sí, había una práctica de suicidio. Ellos, en el contexto africano, a diferencia del contexto occidental que nos han enseñado, la muerte no era el final. Ellos decían, yo muero pero vuelvo a nacer en mi tierra. Entonces ellos no tenían ningún problema de tirarse. Además habían tribus que eran muy fuertes, muy guerreras. Están los mandinga, están los ashanti, que eran muy rebeldes. Eso genera otras prácticas con ellos. Entonces todo ese viaje que se generó, imagínense ustedes viajar en un navío negrero en unas condiciones totalmente difíciles. Aquí donde ustedes están cómodos en la forma en que ellos viajaron. Donde estaban tenían que hacer sus necesidades, tenían que comer. Ese viaje fue atormentado, además que había unas prácticas. Los esclavizadores sabían que la cantidad de personas que subían al barco no eran las que iban a llegar. Si el barco se colocaba había muchos problemas, no tenían la decisión, empezaban a tirar gente. En algunas canciones de capoeira hablan de que los navíos negreros, detrás de ellos habían siempre tiburones, esperando que ellos tiraran las personas en condiciones de esclavitud. Tercer momento, llegar a América. Llegaron, pues, ya saben que en el norte de Colombia, Barranquilla, Cartagena, por ahí llegaron uno. En el contexto brasileño llegan a tres principales puertos, es Pernambuco, Salvador da Bahía y Río de Janeiro. ¿Qué es lo que pasa? Y es una de las cosas que rescata mucho la capoeira por medio de la música en esos tres puertos. En esa época la intención de los brasileños era que Río de Janeiro fuera la capital. Entonces fue un lugar donde entró mucho esclavo. Salvador Bahía y Recife. Pero también había otra práctica de esclavitud que también se estaba gestando en Brasil, que era la esclavitud de indígenas.
Ahí donde una de las discusiones que hemos tenido con el maestro Miguel, que es el maestro del Chino Machito de Puerto Tejada, es negro, esa palabra negro. Eso nosotros, y él dice, pero es que también hay que reconocer lo que también es parte como de la historia. Él me dice, sí, hay que reconocer, nos llamamos negro, a pesar de lo que no nos gusta. A mí no me gusta que me estén diciendo negro, personalmente. Y bueno, y muy curioso porque en la familia nos llamamos negros, pero el maestro decía, no, es que hay que también reconocer el contexto de esta palabra. ¿Ya? Los portugueses, cuando llegaron a Brasil, le decían a los indígenas negros de tierra, a los indígenas, negros de tierra. Cuando llegan estos africanos en la condición de esclavitud, automáticamente pasan a ser indígenas o indios y empiezan a llamar a los otros negros. Es una palabrita que se sigue discutiendo en muchos lugares, en muchos procesos. Hablo de si es realmente necesario seguirnos llamando negros o afrodescendientes. Me gusta más que me digan afrodescendiente. Ese es el tercer momento. En Colombia desde el principio y siempre se ha querido los afro en condición de esclavitud, africanos en condición, siempre estuvieron resistiendo, desde África y desde América. En África está Nyasinga, que es una guerrera que ya estaba en contra de la práctica de esclavitud, a pesar de que su padre tenía sus negocios. Él decía, no, yo negocio con estos invasores, pero para que no esclavicen mi pueblo, pero sí esclavizan a otros pueblos. Pero ella estaba en contra de eso. Ella luchó para que eso no pasara. En África hay un momento hermoso de ella, de Nyasinga. Muchas veces me han enseñado, no, es que la esclavitud se volvió en estas condiciones y los negros nunca generaron resistencia. Eso es mentira. Ellos desde el principio generaron resistencia. Nunca se dejaron vencer. Eso me acuerda. En estos días estaba hablando con una tía abuelita. Estamos viendo un video de África. Entonces ahí uno empieza a imaginar en qué contexto la gente piensa que es África. Ella decía, ella estaba viendo unos niños y niñas bailando. Ella me decía, oye, África sí es muy pobre. Y yo le decía, ¿usted cómo sabe que África es tan pobre? No, si uno ve los videos se ve mugre, se ven unas casas muy feas, hay mucho monte. Y uno dice, ¿eso realmente es pobreza? ¿Realmente eso es lo que nos han enseñado? Lo mismo dicen los indígenas acá. Hay gente que dice, los indígenas son personas que no son de agua, de feo. Miren cómo se visten. ¿Ya? Es un pensamiento colonial que hay que empezar a tumbar. Pensamientos coloniales. Entonces, ese tercer momento. Entonces, para poder ir avanzando en esta historia, tengo más videito aquí. Como lo dije, yo siempre utilicé de base la música.
mundo las ha escuchado. Una de las partes que más me generó dudas, y realmente fue bastante, que fue el papel de la mujer en este proceso de resistencia al pueblo afro. Yo le preguntaba a los maestros, maestro Miguel, al maestro Sandoval, al maestro Porfirio, y ellos reconocen que la mujer tiene un papel muy importante, porque ella fuera a ser todo lo que hace como mujer, que es espectacular. Ella era maestra de esgrima. Decidí preguntarle a maestra Yanya, le pregunté a contramestre Gaví, le pregunté a Crianza, que por aquí anda, le pregunté a Loira. Muchas mujeres. Yo le decía, ¿y la participación de la mujer por qué no se ve tan palpable? Todos sabemos por qué, porque hay un sistema machista que genera eso. En una de las tesis que yo estoy viendo en la Universidad del Valle sobre las guerras de los 1000 días, hay unas prácticas que me parece que es muy preocupante que le hacían a la mujer. Había la amapola. ¿Qué consistía la amapola? Era que, como las mujeres de la época tenían unas faldas tan grandes, llegaban los hombres soldados a las casas y le subían a faldones y lo amarraban y hacían todo lo que tenían que hacer, que era una práctica muy, muy desagradable, muy aterradora. La chica que nos contaba nos decía, impresionante. Entonces yo le contaba eso al maestro y él me decía, por eso los maestros y las maestras trataban de que la esgrima, machete y bordón se enseñara en la familia. Ahí estamos viendo al maestro Porfirio y a unas estudiantes avanzadas. Es muy, muy buena ella, es muy buena esgrimista. Entonces, estas prácticas. Entonces, en medio de la investigación de eso, sé que hay muchas mujeres que están en ese proceso rescatando como esa participación fuerte de las mujeres. Ya hablamos de Ñacinga y están las mujeres Dahomey, que son donde sacaron el mito de las mujeres amazonas. Y hay otras mujeres en las costas africanas que lucharon, tuvieron una participación fuerte en evitar este proceso de esclavitud con su pueblo. Aquí en Colombia, todo el mundo conoce a Benko Biojó. ¿Quién no ha escuchado a Benko Biojó? San Basilio de Palenque. ¿Sí han escuchado algo? ¿Quién quiere responder quién es Benko Biojó? Ya que aquí hay dos capoeiristas. Respondan, ¿qué han escuchado bien con Biojó, San Basilio de Palenque? Corda. Sí, como dice el compañerito José, esa historia de Benko Biojó, y además que San Basilio de Palenque se vuelve como símbolo para los otros pueblos de Centroamérica. Haití tenía una postura fuerte en contra de la esclavitud. Ellos eran bastante radicales en luchar contra estas prácticas. Pero acá en el Valle del Cauca tenemos también a Casilda Condumí. ¿Quién ha escuchado algo de Casilda Condumí? Casilda Condumí, ¿alguien más? Crianza. Leías que esto era una charla, ustedes charlan conmigo, yo quiero aprender también de ustedes. Casilda Condumí viene siendo como la representación de Benko Biojó aquí en el Valle del Cauca, es muy cerca, aquí en Palmira, Cerrito, ahí estaba el Palenque, pero casi no tenemos referencias de ella, si mucho una imagen, si algo de su historia. Sé que hay familia de ella todavía con el apellido Condumí por ahí,
y ella era una lideresa, liberó a muchos humanos en condición de esclavitud, y eso lo hizo hasta los últimos días de su vida. Tuvo un compañero que era un criollo que la apoyaba mucho, y por lo cual lo capturan y lo fusilan en una de las plazas de Palmira. Entonces esa historia también hay que recogerla. Es necesario empezar a conocer la historia, nuestra memoria. Ahí hay un paréntesis. Yo soy de una organización que se llama la Fundación Guagua. La Fundación Guagua ya vamos a cumplir 20 años de haber creado la fundación, y tenemos un espacio que se llama Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla. Para nosotros la memoria es importante, es la parte fundamental de los procesos de los pueblos. Hemos trabajado con familiares de víctimas de desaparición forzada, familiares de víctimas de ejecución extrajudicial o mal llamados falsos positivos, y es importante esa memoria, porque la memoria contada desde sus pueblos, desde las víctimas directamente, es valiosa para poder empezar a construir esta historia del pueblo colombiano. Cuando yo escuché la historia de Casita, yo decía, uy, pero aquí no hay ni monumento, no hay nada. Uno escucha porque uno le gusta y quiere investigar, pero ¿qué está pasando? Vuelvo y pego. Ese patriarcado que nos domina. Pero tuve la oportunidad de hablar con una gran maestra, la profe Alicia Castillo de Puerto Tejada. Ella me dijo una respuesta. Yo, después de conversar tanto con ella una tarde, recuerdo que fue un domingo, ella me dio una respuesta muy sencilla. Yo le decía, ¿por qué las mujeres, el papel de la mujer en estas prácticas de la capoeira y la esgrima no es tan palpable, no se ve? Ella me dijo, simple, mientras los hombres iban a pelear sus guerras, nosotras protegíamos el territorio. Entonces yo dije, uy, ya, esa es la base. Entonces la esgrima de machete bordón es importante por ese proceso que se lo va reconociendo y que van llevando las mujeres, porque ellas son las que van llevando el conocimiento. Es importantísimo estas prácticas. Por eso para mí esta parte de la tesis, reconozco que hay que alimentarla más, falta mucha información que hay que meter, hay que hacer más investigación, pero fue una cosa muy bonita que se sigue construyendo. Contexto de la capoeira. Soy capoeirista de hace 18 años. 18 años. Recuerdo que inicié a practicar capoeira cuando en la ciudad de Santiago de Cali no existía la capoeira, no había ni escuela ni personas que practicaran la capoeira. Todos nos guiamos por una película que llama No retroceder, no rendirse nunca más, uno de los tantos números que tenían las películas, porque eran un poco Only Strong, que solo los valientes. Y con un amigo, un compañero, David Molina, empezamos como esa investigación de cómo hacer capoeira, pero nuestra base era esa película. Era muy curioso porque no sabíamos hacer nada, todo era empírico, todo era un movimiento. Y él tiene la oportunidad de viajar, aprende con un mestre Zulu, creo que era el nombre del mestre, y le enseña otras herramientas. Aquí había llegado también otras personas, creo que había llegado una persona de, no sé si era de Brasil o era brasilero, que a Esquina Latina, y hacía algo de capoeira. Ese es el proceso que empecé a descubrir, pero igual yo quería hacer capoeira, yo quería aprender capoeira y encontrar la forma de aprender capoeira. 2 años, como 2 años, en 2000 algo, 2000, aparece una escuela de capoeira en la carrera 44 con quinta B, la monta un Mauricio Arboleda. Entonces yo empiezo a ir a las clases de capoeira. Yo salía de mi casa, ni me acuerdo cómo salía de mi casa para llegar tan lejos, para entrenar capoeira. Yo les aseguro, yo era re aficionado a aprender capoeira. Yo abría esa sala de mi casa que era bien chiquita y empezaba a tirar patadas como loco, y mi mamá me decía, ¿y este man qué le pasa? Bueno, pero igual ella decía, con tal de tenerlo entretenido no hay ningún problema. Ahí empiezo yo a investigar un poco, y lo más curioso es que en este contexto en que voy aprendiendo capoeira, yo no me identificaba como afrodescendiente ni como negro.
Mi familia son del norte del Cauca, Mosquera, Balanta, Lucumí, Golú, todos esos apellidos están en mi familia, pero no se reconocían como afrodescendientes. Nunca se escuchaban, ¿no? Nosotros somos de... Cuando yo empiezo a practicar capoeira, me empiezo a dar cuenta un poco de la historia de la capoeira. La capoeira se empieza a hacer sus matices o empieza a hacer sus manifestaciones más o menos en el siglo XVI. Tiene una influencia muy fuerte de una danza africana que es Negolo, una danza la cebra, y entonces empieza a aparecer todo ese contexto. Lo curioso de la capoeira, y ahí hacemos como el paralelo con esgrima, machete y bordón, que es que la capoeira al principio no se llamaba capoeira, había otra práctica en Río de Janeiro que era casula, y en Recife tenían otra. Entonces uno lo traslada a la esgrima de machete y bordón y hay algo muy parecido en la historia. La esgrima de machete y bordón al principio con las formas que hemos recogido la información con el maestro Miguel, creemos que al principio se llamaba relancino. La palabra relancino significa una persona muy ágil, demasiado ágil. Bueno, esperemos que la robotina deje hablar. Entonces, ese contexto de la creación de la capoeira que se da en Brasil en ese siglo XVI, empiezan a aparecer capoeiragen, pero la capoeira prohibida, era totalmente prohibida, había persecución a estos capoeiristas. Hay unas mestres que hacen en forma de charla que ellos decían, no, había que hacer la rueda de capoeira al lado de la estación. ¿Pero por qué? Porque había un castigo que era donde los estuvieron haciendo el círculo de la capoeira, los amarraban en los caballos, les pegaban a los caballos iban corriendo y llegaban hasta la estación. Entonces una forma de jocosa era no pagámosle a la estación porque el caballo no va a tener para dónde correr. Entonces todo ese bagaje que se va dando en la capoeira es muy interesante porque así mismo estamos tratando de reconstruir esa historia de la esgrima de machete y bordón. Se van empezando a manifestar estas expresiones de la capoeira como en el 1800, y la forma como la fueron recogiendo fue que fueron leyendo los archivos judiciales, y aquí con el maestro Miguel nos hemos puesto en esa tarea, digamos, hay que empezar a visitar todos los archivos judiciales, porque esgrima de machete y bordón en la historia no aparece. Entonces vuelvo y retomo la tesis que vi en la Universidad del Valle sobre la guerra de 2010. Yo me acerco a la compañera y le digo, ve, ¿cómo está? Me presento, y le cuento un poco lo que yo practico y todo eso. Ella me dice, mira que curiosamente en la guerra de independencia los negros, entre comillas, eran muy apetecidos, más los del norte del Cauca. Yo le decía, ¿por qué? Y decía, porque ahí literalmente hay un documento donde dice, eran unas personas muy ágiles para manejar el machete. Entonces esos retazos de la historia nos estamos empezando como a construir para poder empezar como a levantar esa historia de la esgrima de machete y bordón, y todo lo estamos haciendo en base de la capoeira. La capoeira tiene unos pasos muy interesantes de la forma como se fue construyendo. Después a principios de 1900 aparecen otros mestres, empieza toda esa nueva auge de la capoeira con Mestre Bimba, y entonces la capoeira ya pasa de ser una práctica marginal prohibida a ser una práctica reconocida como deporte nacional de Brasil. En el 2014, si no estoy mal, se da el reconocimiento de material de la humanidad. Entonces nosotros en la escuela de esgrima machete y bordón estamos tratando de hacer eso, como a mostrar un poco esa historia de nuestro pueblo, algo que está muy cerca. La gente habla de San Basilio de Palenque, sí es parte de nuestra historia, pero aquí tenemos también Puerto Tejada. Ese era un palenque, pero ese palenque era totalmente diferente. Las personas reconocen que la palabra palenque significa palizada, es una muralla que encierra un territorio, pero Monte Oscuro, que era el palenque que estaba en Puerto Tejada, no era un palenque con esas características. El territorio era de difícil acceso, había lagunas, selvas. Entonces adentro de esos territorios se van estos libertos, empiezan a crear como su cultura y a mantener eso. Por eso uno de los investigadores, el maestro Agustín de Estados Unidos, me decía, es que
deben de hacer la investigación profunda de por qué los apellidos africanos se mantienen en esta parte de Colombia y no en otras partes. ¿Por qué en esa parte del norte, Cauca sur, del Valle del Cauca hay tanto apellido africano? Entonces con el maestro dijimos, tiene que ser, debe haber pasado por este proceso, esa forma en que se encerraron en ese territorio, que gestaron y pudieron mantener los apellidos africanos. ¿Cómo se dan cuenta que hay personas en ese territorio? Cuando empiezan las guerras de independencia y empiezan los ejércitos a avanzar, se empiezan a meter en los territorios que nadie sabía, decían no, ahí no pasa nada, y se empiezan a encontrar con personas. Los afrodescendientes que empiezan a huir porque venían los ejércitos. Una de las cosas que nos montaba el maestro es que antes de huir ellos envenenaban la comida, y el maestro dice mucho cayó ahí, muchos soldados murió ahí porque llegaban derechito a comerse toda la comida. Entonces eso era como parte de la historia. Me gustaría algún día poderlo traer a el maestro Miguel, porque él tiene una forma que me ha enseñado que es muy oral. Él se sienta con uno, le hace preguntas y él va contando historias y se va alargando, y él tiene una forma muy interesante de contar, muy particular. También está el maestro Sandoval, que es una eminencia, porque una persona que ha hecho un proceso de investigación de la esgrima desde lo que él puede. Una de las anécdotas que él me contaba es que él decía, yo me montaba mi maletincito, eso, echaba cigarrillos, aguardientes y me iba a andar en el territorio. Y yo llegaba a los territorios y él me decía, yo llegaba y me paraba y empezaba a analizar el individuo. Yo decía, si yo le veía algún color, yo decía, ¿qué puede ser? ¿De qué partido político? Entonces por ahí me le puedo meter. Entonces, si no le veía ningún color, me le acercaba y le decía, casi nos ganan ayer, ¿no? Entonces la gente una vez soldaba, sí, ese partido estuvo muy duro y yo no sé qué. Entonces por ahí se le metía. Él no le preguntaba qué equipo era, él se le decía, casi nos ganan ayer, porque necesitaba entrar en conversa y empezar a investigar dónde estaban los maestros de esgrima. Ellos generaron una estrategia que me parece muy agradable, es ellos analizan la corporalidad. Digamos, el maestro de esgrima tiene una cierta forma de pararse, por eso ellos lo sacan. El maestro de esgrima se para de tal manera que ellos dicen, él debe ser maestro de esgrima. Un ejemplo, una persona normal se te va a parar así, el maestro de esgrima se para así. ¿Por qué se para así? No es sabio. Por eso mismo, por si pasa algo, alejarse. El maestro Sandoval siempre me dice, usted es un parado así. Él me dice, ¿ustedes por qué los capoeiristas hacen esa jinga con el pie estirado? Eso no tiene equilibrio, uno puede llegar y meterse de aquí, lo tumba, y él siempre me tumba. Yo digo, no, maestro, ustedes se paran diferentes, se paran así. ¿Ya? Otra parte de la curiosidad es que la esgrima de Machete Oro tiene ese movimiento y es la base de la esgrima. La capoeira tiene este movimiento y es la base de la capoeira. Bueno, cuando nosotros dábamos esa charla en Bogotá, esto nos decía, pero la capoeira y la esgrima se parecen un resto, la base es muy parecida. Entonces, con el maestro se ha hecho como ha tratado de meterse una buena investigación. Hemos podido encontrar videitos de todo ese proceso. Entonces, una de las cosas que el maestro me preguntaba y me decía, venga, miremos este video, y él me mostraba este video.
movimiento que es muy básico y para el entrevista este movimiento es importantísimo. Este movimiento. ¿Ya? La esgrima machito doble. Entra y encuentra y volverá. Ahí está parte de nuestra herencia. Entonces uno dice, ¿cómo este arte se traslada y fue a ver manifestaciones muy parecidas al donga? Ahorita vamos con otro. Tahtib is an ancient martial art that's practiced with sticks. In Egypt, it's popular in rural areas. Men and children gather to watch the best fighters in the village battle it out, with flutes and drums adding to the suspense and drama. Tahtib is a custom that dates back to the pharaohs. The first records of Tahtib are depicted on the walls of some temples and tombs. They show how our ancestors used the stick. It wasn't a dance back then, but more of a game to release tension in a positive way, a competition. Many of those basic moves are still used today, thousands of years later. Tahití. Eso es de Sudán, de África. Ellos tienen un movimiento, un ejercicio que nosotros también en esgrima hacemos, que es golpear, defender, golpear, defender, golpear, defender, golpear, defender. Ahí se ve en el video que ellos lo hacen y el esgrima también lo hace. Parte de nuestro legado, de nuestra historia que vamos recogiendo. Pero también otras manifestaciones. Ejemplo, Maculelé. Maculelé. El Maculelé fue rescatado en Recife, si no estoy mal, por un maestre que se llama Mestre Popó. Ahí donde una parte que le enseño al mundo y peleo con el mundo. No estoy de acuerdo que a las heces humanas o las heces animales llamen Popó. ¿Por qué? Porque yo tuve un abuelo que falleció que era apellido Popó. Entonces no entiendo por qué, en qué momento pasó eso. No me gusta, me da rabia. Me da mucha rabia eso y peleo con mucha gente, más con los niños. Pero bueno, es parte como de ese conocimiento. Mestre Popó rescata un poco el Maculelé. Dicen que es bantú,
otros dicen que es de la tribu Lele. Hay un maestro de doctorado que hace una investigación del maculelé, de la capoeira, y dice: estas prácticas tuvieron armas. La capoeira tuvo armas, y una de las formas de practicarlo para no irse a lastimar era con palos. Si uno recoge la historia de la esgrima es lo mismo. Nosotros entrenamos con palos, pero realmente pasamos al arma. Porque el maestro lo dice, el maestro Miguel y el maestro Sandoval: hay que entrenar el palo para pasar al arma. Donga, ahí estamos un poco más Centroamérica. En Centroamérica también hay una manifestación muy chévere, la ya. Como na capoeira, no passado, eles utilizavam banhas de ervas, jogar pulso, etc., para pedir proteção às entidades espirituais. Outro aspecto interessante é o movimento dança em círculo, em sentido anti-horário, que os protetores executam antes do início do jogo, que nós, na capoeira, chamamos de volta ao mundo, não chamada. Então, eles dizem que serve para delimitar o espaço mágico onde vai acontecer o jogo do tabuleiro. Durante a luta, há harmonia com o ritmo do tambor. Há essa noção, mandinga, truques, dissimulação e utilização da força do oponente. Segundo eles, o tabuleiro é um tramudo marcial que combina a tenacidade com o adversário. O tabuleiro é uma liturgia, um ritual. Qualquer semelhança entre essas manifestações não é mera coincidência, pois tem as origens étnicas comuns, com os mesmos povos bancos que vieram para as Américas. Eso es como una forma de todo ese legado. Esto es en Centroamérica. Me olvidó realmente dónde y qué parte de Centroamérica es. ¿Cómo? Martinica. Ahí está Martinica, sí. También tenemos manifestaciones como el juego de los maestros de Venezuela, el garrote venezolano. Con el maestro Miguel tuvimos la oportunidad de hacer un entreno de garrote venezolano. Personalmente le tengo respeto porque no es el estilo que uno maneja la esgrima, machete y bordón,
sino que el garrote es tal cual como un garrote. Ellos tienen golpes muy rápidos y son así algo, ¡boom! Y la técnica de ellos hacer sonar el palo. Y yo no les dije por qué, porque en la forma que hacen sonar el palo generan miedo. Lógicamente el palo a baja velocidad, me dice, uy, mis respetos. Vamos con esgrima, machete y bordón, ¿no? Con maestro Porfirio, RTBC. Yo, Porfirio Oporó, me comprometo con amor, disciplina y respeto a llevar este arte adelante con la ayuda de todos los colombianos. Es cultura, ¿no? Esto para nosotros pues es un arte, un deporte. Elegir un nuevo maestro para que esto no se pierda y seguirlo mostrando a todos los colombianos y a otros países. El estilo que nosotros manejamos en la escuela de esgrima maestro de Puerto Tejada, el estilo que enseña el maestro Sandoval, es el español reformado. Muchas veces me han hecho la crítica, que han sido otros compañeros docentes, dicen, pero eso no es aplicable, porque se llama esgrima. Yo la que conozco como aplicamos es la esgrima, no es. Entonces, con la discusión que tuvimos una vez en un conversatorio, se llega a la conclusión que esgrima y grima es lo mismo. Lo que pasa es que reconocer que nosotros, los afrodescendientes, tenemos tendencia a quitar palabras. Es grima, la separada, es grima. Entonces, es una de las razones que nosotros creemos que puede haber sido. El maestro Sandoval no le gusta que le digan grima, porque él dice la palabra grima es algo muy desagradable, el significado es algo muy desagradable. Esgrima es el arte de escribir con la espada. Entonces, él le gusta más. El español reformado, el maestro Porfirio, él es de San Francisco, de Santander de Quilichaba. El estilo que él maneja ahí se llama, creo que es granadino con relancino y algo de español reformado. ¿Cuál es la diferencia, uno? Venga, crianza. Venga. El español reformado. Los golpes son de fin. El golpe en el español reformado es un golpe que es y se defiende. Ellos entran, se defienden. El maestro Sandoval nos decía, es que usted no necesita afilar todo el machete, los maestros no afilábamos todo el machete. Ellos solo afilaban 4 de ellos, nada más, el resto del machete no tenía fila. Y le decían al otro, vamos a jugar. Y le decían, vamos a jugar a la primera sangre. Entonces, el golpe de ellos es tan sutil
tan y se vuelve que fueron afilados solo estos 4 dedos, porque era un golpecito, era un cortecito. La sangre como es tan escandalosa, me imagino cómo se volvían eso. Y decía, eso era. Cuando nosotros andábamos en las calles, en las fincas y todos íbamos caminando, nuestro saludo era hola, buenos días. Si era un maestro de idioma, eran 2 golpes, ta, ta, y seguía. Ese era el saludo de los maestros. Él nos decía, llegaban y usted estaba preparado, usted iba un maestro, usted una, y decían, oh, me va a tirar una agarrada posición. Esa es la parte como que vamos reconociendo. Hay un maestro, hay un profesor que él estuvo aquí dando una clase, que es el maestro Thomas, él es nigeriano. Él es descendiente de una familia de practicantes de sable, de espada, de lanza, de todas esas prácticas. Es heredero de las armas, como dice allá en África. Y él quiso hacer la investigación de esta práctica del machete y el cordón. Entonces él empezó en África. Él me dice, yo subí a Europa. Investigué en Europa, esgrima, no había mucho, me dijeron, no, vaya a Estados Unidos. Sí, yo fui a Estados Unidos. Me encontró mucho. Le dijeron, vaya a Centroamérica. Haití. Ahí encontró al maestro del machete. Ahí un video de él. El maestro del machete. Muy bueno, el señor es muy rápido. Y le dijeron así, ¿usted quiere realmente aprender sobre la esgrima, el machete y el cordón? Hay un solo lugar. Vaya a Colombia, al norte de Colombia. Entonces, el maestro, el profesor nigeriano decidió meterse en el viaje y él llegó y él me dice, el único lugar donde yo he encontrado este arte estructurado es acá. Ni en Centroamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa lo puedo encontrar como está estructurado acá, de la forma como está organizado para dar las clases, para enseñar, y que tiene tantos complementos para este arte. Además que han encontrado estilos. Está español reformado, está el francés, está el relancino, está el granaíno, el palo negro. Son muchos estilos de un solo arte y todos se parecen, todos tienen cosas. El relancino tiene una cosa, es el arte que algún día puedo estar ahí donde el maestro Porfirio va a enseñar. A diferencia del español reformado, que es aquí, el relancino es un juego que es más aquí, cuerpo a cuerpo. Golpe, golpe, entra, golpe, ataca, acá. En este espacio cuerpo a cuerpo. Esta arma, que tiene mucha historia, estos peruanos también, fue la que venció a los grandes ejércitos europeos, el machete. Yo le decía al maestro Sandoval y al maestro, pero ¿cómo? ¿Cómo un machete va a ser? Por eso mismo, un sable es muy pesado y muy largo. Un machete entra eso. Con el relancino, uno dice, pues claro. Un español al sacar un sable y estirarlo, esquiva y va para a nivel personal. Como le estaba diciendo al principio, yo no me reconocía como afrodescendiente antes de empezar a practicar la capoeira. Cuando yo inicio la práctica de capoeira, me empiezo a reconocer como afrodescendiente por toda esta historia que tiene el pueblo. Pero la esgrima, machete, en general de mi familia es muy interesante. Cuando yo empecé a investigar el libro y empecé a trabajar con videos, con fotos, mi padre estaba sentado a un lado. Me dice, ¿qué es eso? ¿Grima? No, papá, eso es grima. Yo lo conozco en mi pueblo como grima. Sí, papá, pero es que Atlanta le expliqué. Pero es que su abuelo hacía eso. Y llegó y cogió los palos y me dijo, vea, él llega a coger los palos y los cruzaba aquí y se hacía aquí y aquí. Y le digo, papá, ¿cómo así? Cuéntame una historia. Resulta que mientras que pasaba muy cercano de mis abuelos y otros familiares, practicaban esgrima, machete, eran maestros de vestido. Parece ser que era relancino y granaíno. Esa es la forma que mi papá se movió. Eso a nivel personal me dio qué raquera. Y desde ese momento mi familia empezó a reconocer, mi papá empezó a reconocerse como afrodescendiente. Uno
me ha hecho en toda la vida, ¿qué está con él? Pero desde que empecé a investigar la esgrima, empezó a reconocer que porque era al preguntarme la esgrima, yo empecé a contar la historia. Pero es que nosotros somos de servicio de africanos más. Usted es mosquera, usted es balanza. Y balanza es africano, viene a las costas de África, la región donde era Biafra, que también es africano. Entonces, eso ha hecho que a mí me agrade mucho esta investigación. En torno a la capoeira y la esgrima, todos tienen un componente histórico que se debe recoger, que se está construyendo poco a poco. Todas las personas que practicamos la capoeira, que están los capoeiristas, esta crianza, pobres, ellos y ellas se han metido en el proceso de ir reconstruyendo este proceso, de recoger información de los antiguos maestros y maestras para poder reconocer. Nosotros como colombianos tenemos la responsabilidad de recoger la historia de Lima Machete. No, se está haciendo, lo estamos haciendo, pero necesitamos como más apoyo porque los maestros nos toca, digamos, tuvimos un festival de esgrima hace poco y ese festival fue pero con sudor porque todos sacamos nuestro bolsillo para poder traer a los maestros, para hacer muestras, para eso. Hubieron mucha cantidad de cosas que no se hizo. Entonces, por medio de esta investigación, yo le estoy apostando algo, como dice la maestra Alicia, es un ladrillito más que estamos colocando para lograr que la esgrima Machete Oro sea reconocida como un patrimonio material de la humanidad. Esa es la intención que nosotros tenemos. Por eso hacemos todo este trabajo, lo tratamos de practicar, de enseñarla y de todos sus componentes históricos. Pero nos metemos en el cuento de investigar, así nos toque leernos los libros, una novela grandota, para encontrar un pedacito que dice, y los negros jugaron en un estilo con machete y toca hacerlo así. Porque es necesario reconstruir toda la historia del primer machete. Ya vieron todo el legado que tiene, porque no es coincidencial que un arte como ese y allá en Centroamérica, en Cuba también hay una expresión, en África con los etíopes, con los de Sudán, un movimiento muy parecido, ejercicio muy parecido, una pedagogía, una filosofía muy parecida. Eso es parte de esa investigación. Con esto termino. Los invito a practicar esta arte aquí en capoeira. Yo estoy metiendo en mis clases también de esgrima Machete Oro. Cuentas horarios. Los horarios son los lunes, estamos de 6 a 8 en el Salón Abajo Bienestar, los martes de 12 a 2 también en el mismo salón, y los miércoles estamos en el Centro Cultural y Deportivo, en el salón que queda por allá en un hueco, y es literal un hueco. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Han rastreado Sí, el maestro Miguel, yo siempre lo tomo porque es el que ya muchos años, como 20 años en la investigación, ha recogido este arte y yo le decía eso, yo decía, y el chocó y el patía no tienen esgrima Machete Oro. Y él me decía, no, es que hay un manejo del machete, pero con una intención. Él me decía, allá la gente, las personas tienen habilidad. No, dicho, como dice el maestro Sandro, son muy belicosos, que él no le gusta eso. Mientras que el arte así puro, así con la técnica, con la pedagogía, se maneja en esta parte del sur, el barrio de Tocar Norte. Sí, todavía. Los maestros son aquí cerca, entrenando el domingo a partir de las 7 de la mañana, como hasta la 1 de la tarde. ¿Cuál? Profesor Juan Quintero. Una película muy buena que se llama una filosofía sobre la colonización de América, quemada en portugués. Un poco ahí lo que tratan es que los afros, los negros, tenían el poder porque eran los que importaban la carne. No sé si la esgrima, la capoeira tiene una relación con el poder de la carne. Pues el profesor Tomás, él hace una observación respecto al manejo del machete. Para los africanos, el machete es un símbolo de poder. Ellos no ven los símbolos que ellos tienen, hay unos símbolos artistas que son machetes cruzados, hay unos símbolos que son un arma con un machete,
hay deidades africanas que están aquí como los orishas. Ejemplo común, tiene un machete, hay una imagen donde está Changó con machete, y Ansá, Oya, tiene el machete. Entonces el machete es un símbolo de poder. El manejo del machete para cortar, ellos ya como que ya vienen en su sangre para manejar machete. Aunque el maestro dice es muy diferente cortar machete, jugar el ritmo, el machete es totalmente diferente, una pacora es una pequeña, entonces eso marca la diferencia. Pero ese juego, esa agilidad sí se rescata de todo este proceso, que es lo característico. ¿Por qué? Porque también hay una discusión, ¿no? En estos días estaba en un video, en un documento, donde decían que la esgrima machete oro era el quindío de la zona cafetera. Y yo decía, pero ¿cuál es el fundamento de ellos? Y ellos hablan, no, porque nosotros teníamos eso. Y uno ve el video y son los mismos movimientos de la esgrima machete oro. Entonces yo le decía, maestro, pero entonces ahí qué pasó. Él me decía, es que hubo una época que muchas personas de acá buscaban trabajo en las partes de los cafetales, en los cultivos. Entonces viajaron, el mismo maestro Sandoval, el que está acá tiene 90 años. El señor que está aquí, él me decía, yo cuando estaba joven, yo viajé a Caldas a trabajar en unas fábricas y para eso en un equipo de fútbol y con otras cositas, y ahí me tocó enfrentarme a un maestro de allá. Desde ahí cuando yo decidí practicar el grima, por cosas de la vida es que no. Una última pregunta. Ya. Otras informaciones. Y dentro de ese proceso histórico, se da poco, me parece muy importante porque parte de la imagen que buscas, la charla, es cómo descolonizar tanto la capoeira, a través de la capoeira, la chimba, así como la formación, cada uno descolonizarse a partir de la capoeira. Y la ukulele, tanto como la capoeira, tiene un proceso de enriquecimiento. Entonces, antes de Foucault estuvo Barán, que era un maestro que era hijo de Chumalé, donde utilizaba los colores de Chumalé, que era el gris. Antes de Barán estaba João Obá, que era hijo de Changó. Y antes de João Obá estaba Chia Yoga. Y es como citar cómo fue el proceso de hacer una ukulele mucho más tradicional, donde no necesariamente vestían salas de paja, en cuerpo, que precisamente fue una exotización, una forma de poner muy en el show y engrandecer en el sentido de qué era lo que consumía en ese turismo, en esa forma de promocionar Brasil. Entonces, cuando se habla de Foucault, se habla mucho de Miguel Ángel, que fue la que quedó ese mapocho brasileño. Entonces, ¿cómo hablar de colonial cuando la capoeira y muchos elementos todavía tienen unos datos muy fuertes? Seguimos repitiendo estas cosas. La forma de mostrar la capoeira, la forma en que la capoeira sigue junto a la capoeira, cuando antes eran algo separado, porque he usado más en el show. Venía Vital diciendo como alguien que llevó un show por fuera de Brasil, generó un modelo, y ese modelo se replicó, que ella era una planta. Entonces, me genera esa duda, de cómo recolonizar eso cuando haya un efecto de nosotros como capitalistas y lo que tú citaste de la capoeira nace a partir de Marlon
más Sí, sea la sí. realidad. Como que no concuerdo con eso porque antes de que este iba a crear el centro esportivo, ellos salen en la bahía. Ya se llama mi capoeira. La ruta de Angola, ya citaban libros mucho más antiguos, Brincaderas de Angola, capoeira de Angola, y iban los reconocimientos de entonces, ella como ciudad desde un poco antes que iba, hubo muchos músicos que se formalizó justo después de que iba a formalizar a centro esportivo. Sí, pero quedó como esa Esa es la idea de la charla, que se comparta el conocimiento. Igual todavía se está construyendo, ¿no? Este es un proceso que yo lo he encaminado más hacia la esgrima, machete y bordón, porque es la arte que realmente deseo como que se pueda empezar a construir en forma y que es necesario, digamos. Ya estamos en 2020 y un arte que los maestros están muriendo. Ya hace como 2 años murió la última maestra. Yo decía, uy, no podemos permitir eso. Sí, eso es parte de todo ese proceso que vamos, la investigación sigue construyéndose poco a poco. Sí, yo la primera vez que vi esgrima machete oro lo vi en una presentación, creo que en la Universidad del Valle, y yo decía, no, que eso es una coreografía, porque era muy bonita. Pero yo también era como, no, yo no soy, ya estoy haciendo capoeira, yo acabo de ponerme a esgrima machete oro. Cuando empiezo a acercar es que me doy cuenta de que no es una coreografía, tiene unos elementos muy interesantes, una transformación física del movimiento. No es lo mismo jugar con palos que con machete. Esa es la diferencia que marca con el garrote venezolano, porque el garrote venezolano ellos tienden a coger el palo y uno dice, uy, pero en el esgrima machete usted coge el machete y se corta, ¿cómo hace ahí? Entonces el movimiento es totalmente diferente. La mujer sí tiene una participación importantísima, muy importante. Ellas son maestras, porque la misma maestra lo dice, mientras los hombres iban a la guerra, ellas eran las que protegían el territorio. Había como ese acuerdo de ellos mantenían sus guerras, porque eran guerras que hasta ellos ni siquiera entendían por qué eran las guerras, pero ellas se quedaban protegiendo el territorio y seguían compartiendo el conocimiento, ¿no? Porque es que ellas pasan a ser maestras, también pasan a ser contramaestres. Muchos de los maestros han tenido contramaestres y son sus hijas. Entonces ellas las que siguen llevando como ese legado, porque ellas las que generan. Una de las maestras que yo vi el video, lo tuve la oportunidad de verlo, y ella hablaba de eso, ¿no? Es que nosotros manejamos el machete así, es muy ágil, es muy bacano. Entonces eso es parte también de esa historia, empezar a construir esa historia. Muchísimas gracias por su participación, la asistencia, y agradecerle a Edgardo Mosquera Forero porque nos recrea y nos motiva a conocer más sobre el machete, sobre la esgrima, el bordón y sobre la capoeira. De verdad que hay una historia por conocer mucho, mucho más. Muy interesante, se nota la pasión que tiene. Y saben ya que hay clases en la Universidad Autónoma de capoeira para que busquen los horarios, él los decía, y puedan asistir. Los que quieran asistir ahora a la biblioteca de la Autónoma, en la sala de exposiciones, se va a llevar a cabo
una exposición de fotografías del Pacífico, luces y sombras del Pacífico, en la biblioteca de la UAO.